¿Qué está mal con la humanidad? ¿Por qué hay tanto conflicto dentro del mundo? ¿Qué lleva a la gente a cometer homicidios, inmoralidad sexual, robos, violaciones, adicciones y adulterios? ¿Por qué hay tanta envidia, engaños, pleitos, insultos, rebeldías, disensiones? Todas estas cosas, de una manera u otra, conlleva al conflicto o son el resultado de. Según el mundo, todas estas cosas son el resultado: falta de dinero, falta de oportunidades, que es debido al ambiente social o las circunstancias que lo rodea a uno. Dicen, si viviera en un mejor lugar, no tendría estos conflictos que estoy experimentando, no haría estas malas cosas. Mientras otros dicen, soy así, tal cosa, debido a mis padres. Ellos tuvieron la culpa. Algunos clasifican esos males como borracheras, la ira, la adicción a las drogas, como enfermedades. Yo nací con estas tendencias, por lo tanto no soy culpable. Más bien, soy una víctima. Otros simplemente culpan a los demás. Es mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, la que es responsable por mis acciones. Es mi patrón. Él tiene la culpa, por lo cual así yo trabajo. Y para hacer el problema mayor, buscan solucionar la maldad equivocadamente. Según el mundo, para solucionar la maldad en la humanidad, necesitamos proveer una mejor educación, más y mejores recursos. La gente necesita más dinero, más posesiones. Necesitamos cambiar su ambiente, sus circunstancias en las que se encuentra, y finalmente será una persona mejor, lo cual llevará a un mundo con menos conflictos. Pero según la Escritura, todas estas cosas faltan en identificar el problema verdadero. La Escritura nos enseña que el problema con la humanidad, la razón por la maldad que el hombre comete, es el pecado. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema en sí mismo no es que el mundo piense lo contrario a lo que la Biblia enseña, sino que los cristianos adhieren a tales ideas humanistas y las creen. Por lo tanto, terminan desarrollando sus creencias a partir de la cultura en lugar de lo que enseña la Escritura. El resultado de esto lleva a cristianos a dudar de su salvación, los lleva a experimentar más derrotas que victorias contra la presencia del pecado que todavía reside en ellos, y eso los lleva a minimizar la gravedad de su pecado y sus consecuencias, resultando en un pobre aprecio por la gracia y la salvación de Dios. Terminan ellos satisfechos con solo modificar su apariencia externa en vez de realmente ver un cambio real, progresivo en su vida cotidiana. Finalmente, su evangelismo se vuelve superficial, que promueve la autorrealización y una mejor consideración de sí mismo. Y es por eso que es importante que entendamos que la Biblia enseña sobre el pecado, sobre la obra suficiente de Cristo, la perseverancia de los creyentes, su destino eterno, ya que ellas dan forma o definen cómo vemos, enfrentamos y resolvemos los conflictos en nuestra vida diaria. Esta mañana veremos cómo la resolución de conflictos, aunque desafiante, es posible y práctica para el cristiano gracias al Evangelio. Si Dios permite, veremos la raíz del conflicto y también la solución al conflicto. La raíz
y la solución. Veamos la raíz del conflicto. Acompáñeme a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo, desarrollando su tema sobre la salvación, la justificación de Dios. En los primeros capítulos habla de que todo hombre está culpable delante de Dios. Capítulos 4, 5 habla de que la salvación es solamente por fe. Y nos da esta descripción en Romanos 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Según este pasaje, el pecado de Adán fue el canal a través del cual el pecado y sus consecuencias entraron en el mundo. Pero ¿qué hizo Adán? ¿Y por qué su acción me ha afectado a mí? ¿Y a qué grado me ha afectado? Es la pregunta que debemos hacer. Para esto, pongan su dedo allí. Vamos a regresar a este pasaje, pero necesitamos regresar al inicio. No al inicio de su vida, sino al inicio de la creación. Acompáñame a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver cómo dar un vistazo a algunos versículos en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. No vamos a entrar en detalle en cada sección. Pero ustedes recordarán que capítulo 1 describe la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que Dios crea todo lo que existe por medio de 6 días literales y que en el séptimo descansó. En ese proceso de la creación, que todo lo que Dios crea lo caracteriza como bueno. Si notan en versículo 4, dice: y vio Dios que la luz era, ¿qué? Buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si bajan al versículo 10, dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Si bajan al versículo 12, otra vez, después de crear toda la vegetación, al final del versículo 12 dice: y vio Dios que era bueno. Versículo 14 al 18, después que Dios crea el sol, la luna, las estrellas, Moisés, el autor de Génesis, dice: y vio Dios que era bueno. Observamos lo mismo en los versículos 20 al 21. Que después de que Dios había creado todos los animales marinos y las aves, vio Dios que era bueno. Y finalmente, en versículos 24 al 25, Dios crea los animales de la tierra, y en el versículo 24 al 25 dice: y vio Dios que era bueno. Al llegar a la creación del hombre, vemos en versículos 26 y 28, noten esto: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Notamos aquí de que Dios crea al hombre según su imagen, y no tenemos tiempo para entrar en esos detalles, pero podemos concluir que esto implica que Adán era un representante de parte de Dios en el mundo para llevar a cabo la tarea de Dios. Ahora, ¿cuál es esa tarea que Dios le dio a Adán? Versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoree. ¿Señoree sobre qué? Sobre toda la creación, dice el resto del versículo. Y además de eso, vemos en el versículo 28 que debía llenar o procrear, multiplicarse en la tierra. Su deber era también de gobernar y sojuzgar la tierra.
Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorar en los peces, en las aves y en todas las bestias. Incluso observamos que Adán fue creado como un ser relacional. Primero, en relación con Dios, con otros seres humanos, en ese caso su esposa Eva y su descendencia que iba a seguir después de él. Y la tierra también tenía que relacionarse, tenía que cuidarla, tenía que estar al tanto de la creación. Pero después de la caída, vemos que estas relaciones fueron inmediatamente afectadas. Y hablaremos un poco más adelante sobre esto. Pero al llegar al versículo 31 del capítulo 1, después de crear al hombre, dice Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era ¿qué? Bueno en gran manera. Hay una distinción en lo que había dicho sobre el resto de su creación a lo que él dice cuando él crea al hombre. Esto da evidencia que Dios no es culpable por el pecado. Dios hizo todo ¿qué? Perfecto. Dios no es el autor ni él prueba el pecado, como dice Luis Contreras. Esto derrumba el argumento de parte de algunos humanistas que dicen que para que el hombre deje de hacer el mal, necesita un mejor entorno social. Y si vemos aquí, Adán tenía todo perfecto. No necesitaba nada. No había escaseces. Y aún así, sabemos y conocemos la historia que Adán termina pecando. También esto nos demuestra que el mundo en que vivimos no es normal. Siempre a veces se pregunta o escucha a la gente decir, no, es que esto siempre sucede, siempre es lo normal, siempre ha existido. Déjeme decirle, querido hermano, hermana, persona que está aquí, no es cierto. No debemos conformarnos de que esto lo que vemos, la maldad que ocurre en nuestro mundo es normal. Lo normal fue lo que Dios creó en el inicio. Fue el pecado que destruyó o quiso destruir todo eso. Acompáñenme ahora a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios le da a Adán un mandamiento específico con grandes implicaciones. Adán, no debes de comer de ese fruto. Si Adán desobedece, experimentaría algo que nunca hubiese experimentado si hubiera obedecido. Como vemos más adelante, la muerte no existía en el mundo antes de la caída. Además, este pasaje nos introduce a algo de la naturaleza de Adán. Adán fue creado perfecto, o como algunos llaman, con una justicia neutral, original, o un estado de inocencia. Pero según el mandamiento de Dios, implica que Adán, en su estado original, también pudo pecar. Y también a la misma vez, no pudo pecar. Su inocencia no era infalible. Fue una justicia donde Adán, y de hecho, sabemos que cayó de esa justicia. Queridos hermanos, este estado de Adán no es igual al estado que nosotros como creyentes estaremos en la gloria. Nosotros seremos resucitados, glorificados con una naturaleza que será perfecta, que no será posible pecar. Una cosa más. Este pasaje nos enseña que es que Adán y Eva debían entender su existencia, su propósito, el bien y el mal a través de la revelación de Dios mismo.
Adán entendía, ¿por qué estoy aquí? Porque a Dios le decía, tú eres Adán, esta es la creación, esta es tu esposa, y él debería ver su propósito, ver su existencia, entender el bien y el mal a través de lo que Dios revelaba. No al revés. No, Adán, decirle a Dios, tú eres el Dios como yo quiero. Y tristemente es lo que termina haciendo Adán, siendo autónomo, diciendo, yo determino el bien y el mal, yo determino quién es el Señor de esta tierra. En su plan soberano, Dios determinó probar a Adán con este mandamiento. Y sabemos, vamos a Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, en la caída. Y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El resto de la historia conocemos, pero lo que la Biblia enseña es que las consecuencias del pecado de Adán no solo cayeron sobre él, la serpiente y Eva, sino que también las consecuencias cayeron sobre toda la descendencia de Adán. ¿Cómo? Regresemos a Romanos capítulo 5, versículos 12. Regresando a nuestro texto de Romanos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Sabemos de que ese hombre está hablando Pablo de Adán. Y noten lo que dice después, y por el pecado, la muerte. Una de las consecuencias al entrar el pecado en el mundo fue que introdujo la muerte a la humanidad. Y hay tres tipos de muerte que la Escritura habla. 1, la muerte espiritual. 2, la muerte física. Y la 3, la muerte eterna. Adán experimentó las primeras dos. Adán murió espiritualmente al momento que tomó del fruto y comió. Su muerte física vino después en Génesis capítulo 5, versículo 5. Donde dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y el autor Moisés quiere enfatizar y dice, y murió, describiendo la consecuencia de su pecado. Pero, gracias a Dios, Adán no experimentó la tercera muerte. ¿Por qué? Porque él creyó la promesa de Dios, que Dios iba a enviar un Salvador. Por tanto, regresemos en versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Por qué podemos decir con certeza que todo hombre y mujer son pecadores? Porque es que yo puedo predicar el evangelio y afirmar y decir, todo ser humano es un pecador. La respuesta está ahí en versículo 12. Porque toda persona muere. La muerte da evidencia de que tú y yo somos pecadores. Todo ser humano, por lo tanto, es un pecador. Noten, el pasaje no dice que los hombres mueren porque pecan. Aunque eso es cierto, todos los hombres pecan y mueren. Pero el texto apunta a un evento en el pasado y dice, por cuantos todos, ¿qué? Pecaron. ¿Cuándo fue que pecamos según el pasaje? Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Toda la humanidad pecó. El pecado de Adán trajo el pecado y la muerte al mundo, pero esto no fue todo. Hay más consecuencias.
Observen que Pablo explica que un solo pecado de Adán, su desobediencia al comer el fruto prohibido, produjo una multitud de consecuencias. Versículo 16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. No fuimos culpables usted y yo de todos los pecados que Adán cometió, sino que este pecado en particular, el cual nosotros somos culpables. Debido a que Adán pecó, la humanidad está culpable y merece el juicio de Dios. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación de vida. Noten esto de que en versículos 15, versículos 12 dice, y por un solo hombre. Versículo 13 de capítulo 5 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había venido. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, muriendo los muchos, abundaron para más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Ahora, ¿cómo es posible que yo y toda la humanidad fuésemos condenados culpables delante de Dios por el pecado que otro cometió? A uno diría que eso es injusto. ¿Cómo es posible que usted y yo seamos responsables por la acción de otro? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La palabra constituidos es un término legal que hace referencia a una declaración legal. Vivimos en un mundo donde observamos esto. En las cortes normales de los países, a veces vemos personas culpables por delitos que ellos no cometieron. Es la verdad. Pero al momento que el juez lo declara culpable, es culpable. El ejemplo de Abraham, por ejemplo, en capítulo 4, que Pablo habla de esto en el capítulo 4 de Romanos, dice de que Abraham fue declarado o constituido justo delante de Dios. La pregunta es, ¿qué hizo Abraham para justificarse delante de Dios? Nada. ¿Hizo alguna obra? ¿Era perfecto? ¿Era santo? No. Dice, creyó y Dios lo declaró en su corte real, le llama justo delante de él. La palabra no dice que fuimos transformados a pecadores, sino declarados pecadores. En la corte real de Dios, Dios te declara a ti y me declara a mí pecador, culpable, antes que tú y yo hubiésemos nacido. ¿Por qué? Por la acción de uno. ¿Cuándo sucedió esto? En el principio, cuando Adán desobedeció. ¿Pero por qué yo soy culpable? Dios colocó a Adán como nuestro representante de la humanidad. O unos lo llaman como el liderazgo federal o liderazgo representativo. Dios declaró culpables a todo descendiente de Adán por el pecado de su representante. Y esto lo observamos en la vida. Cuando un país va a guerra, todo el país está en guerra. Si Estados Unidos decide voy a hacer guerra contra tal país, aunque yo esté opuesto, yo estoy en guerra porque mi país está en guerra. Esto lo vemos también en los juegos deportivos, ¿no? Ayer estaba jugando a los hermanos jugar fútbol. Muy buen partido. Les animo a todos ahí llegar también los sábados y echar porras.
pero las consecuencias de uno afectan al resto del equipo. Si uno comete un foul, el que es penalizado es todo el equipo. Aunque tú te quejes y decir, pero yo no lo hice. Yo soy parte del equipo, pero no cometí el foul. ¿Por qué me va a castigar a mí? Bueno, porque eres parte del equipo. Adán era nuestro representante. El punto de Pablo en Romanos 5 es demostrar el paralelismo real que existe entre Adán y su descendencia y la obra de Cristo y los que están unidos a él. No debemos decir que ser hallados culpables por el pecado de Adán es injusto. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el argumento de Pablo. Si tú vas a decir que es injusto que los hechos de una persona, la desobediencia de una persona te hace a ti culpable, entonces no puedes decir que la obediencia de una sola persona, Jesucristo, puede caer sobre ti. Pablo está diciendo es similar. Similar en el sentido de que las acciones de uno afectaron a muchos y las acciones de uno beneficiaron muchos. Yo soy un beneficiador de la obra de que ha hecho Cristo. Usted recibe los beneficios no por su propia justicia, sino por los méritos que la vida perfecta que vivió Jesucristo. Es solamente así que Dios lo mira a usted y a mí con agrado. Si no, si tú quieres presentarte delante de Dios y decir, aquí están las buenas obras que yo hice. Mira lo que yo hice, Dios. Dios va a decir, fuera. Solamente los méritos de Cristo. El pecado de Adán no solo nos hizo culpables, sino vemos en la Escritura que también su naturaleza caída también se nos fue transmitida. En Génesis capítulo 5, versículos 1 al 2, Moisés describe la genealogía de Adán y describe de que Adán tiene hijo y ese hijo después tiene otro hijo y ese hijo tiene otro hijo, pero a todos les menciona de que Adán muere, su hijo muere, su otro hijo muere, sus bisnietos mueren, toda descendencia empieza a morir. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Adán fue transmitida semanalmente a su descendencia y por lo tanto ellos naturalmente, por su naturaleza, son pecadores. Y si ustedes recuerdan, les mencioné que Adán fue creado como un ser relacional, primero en relación con Dios, con otros seres humanos, Eva y su descendencia y la tierra, pero después de la caída vemos que estas relaciones fueron afectadas. Con Dios primeramente, la relación entre Adán y Dios o la relación entre la humanidad y Dios fue afectada. Colosenses 1:21, se los leo, dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Efesios 4:8 dice, esto pues, digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Está oscuro, no pueden pensar, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pero no solamente el pecado de Adán afectó su relación con Dios, sino que también afectó su relación a relacionarse con otros. Primero con Eva. Adán termina después de haber comer el fruto y en vez de tomar la responsabilidad de decir, sí, yo comí el fruto, Adán es cobarde y dice, es ella. Y tú me la diste, Dios. Y empieza a afectar la relación entre él y Eva. Y vemos que este
pecado afecta también a Eva. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y también el conflicto allí. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El conflicto entre otros. Vemos el conflicto aún más, porque después nace Caín y nace Abel. ¿Y qué sucede? El primer homicidio. Caín mata a Abel. ¿Había muerte? ¿Había homicidio? ¿Había odio? ¿Había conflicto antes del pecado? No. El pecado es la raíz de todo conflicto. Romanos 1:28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿A quién está describiendo? A todo ser humano que no tiene a Cristo. Esa es su condición. ¿Debemos sorprendernos entonces por los conflictos, la maldad que ocurre en el mundo? ¿Cuál es la razón? El pecado es la raíz de todo conflicto. ¿Por qué hay conflicto? ¿Te preguntas? Por el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Quién es el culpable? Mi pecado. ¿Por qué es que no nos podemos llevar bien? Por el pecado. Él es culpable. También la relación entre Adán y la tierra fue afectada. Romanos 8, 20, 22, se los leo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero no solamente eso. No solamente fue afectada la relación en los unos en los otros, también la parte material fue afectada del hombre. ¿No? Nosotros morimos, nosotros nos enfermamos, nuestros cuerpos decaen, más y más avanzas en años, notas diferentes cosas. Yo ya estoy llegando a la edad de oro. Oro por las rodillas, oro por mi espalda, porque todo me está afectando, me está doliendo. Pero también afectó nuestras mentes. Romanos 1:21, se los leo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hemos tirado en la sociedad el sentido común. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué las cosas están patas arriba, como dicen unos? El pecado ha afectado cómo la gente piensa. No podemos pensar bien. ¿Quién es el culpable de los conflictos? El pecado que está en nosotros. Nuestro corazón también fue afectado. Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor Jesucristo, hablando sobre la humanidad, dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. También nuestra voluntad fue afectada. Tú dirías, bueno, ya sería el colmo, ya creo que es lo suficiente, ya el pecado afectó bastante. No. El pecado afectó todo.
nuestra voluntad. Génesis 6:5 dice el pasaje de que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente hacer el mal. Su deseo, su razón, su voluntad era solamente hacer el mal. ¿Cómo puedo hacer el mal? Por eso Dios tuvo que traer el diluvio. Ahora tú dirías, pero quedó el libre albedrío, ¿no? No. En la caída del hombre no perdió la habilidad de escoger o tomar decisiones. Más bien, él perdió la habilidad moral de convertirse y hacer la voluntad de Dios. No es de que tú has parado de decidir. Es tu decisión. Pero tu decisión siempre está mal, porque está dirigida por el pecado que está en tu vida, en mi vida. El hombre no regenerado actúa, desea y piensa solo según su naturaleza. Porque la persona es así. Necesita más dinero, necesita más oportunidades, necesita una mejor educación. Lo que necesita es a Cristo. El pecado lo ha afectado. Y entender esto, hermanos, nos ayuda a entender por qué las cosas son como son y no frustrarnos cuando hay conflicto, porque entendemos que tales personas que actúan así contra nosotros necesitan de Cristo, y recordar que nosotros también estábamos en esa situación. El pecado nos afectó a nosotros. Y el pecado que todavía, la presencia del pecado que todavía reside en nosotros, por eso a veces también nosotros causamos el conflicto. Y necesitamos al Espíritu Santo andar, que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros para evitar esos conflictos también. El conflicto se origina en la caída de la humanidad. El pecado trae división, lucha y las relaciones rotas, haciendo que el conflicto sea una parte inevitable de nuestra experiencia humana. ¿Cómo aplicamos esto? La doctrina del pecado nos ayuda a reconocer que el conflicto no es una sola cuestión de diferencias de personalidad, sino que tiene sus raíces en nuestra naturaleza pecaminosa. Este entendimiento conduce a la humildad en la resolución de conflictos, reconociendo que todos necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con aquellos que causan el conflicto y los que reciben también ese conflicto. ¿Cuál es la solución? Ay, hermano César, no sé para qué vino, ya me puso deprimido. Me habla solamente del mal, pero es como un doctor. ¿No tomarías el medicamento que te haría bien si no escuchas las malas noticias primero? Hay creyentes que profesan ser salvos antes de entender que estaban perdidos. ¿Cómo podemos apreciar la gracia, la salvación de nuestro Señor Jesucristo si no entendemos la gravedad de nuestra situación? ¿Cómo vas a desear, confiar en Cristo, en la promesa de Cristo, si no ves lo terrible que somos? La solución al conflicto. Romanos 5, versículos 6 al 11. Dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
porque si siendo enemigos, lo que éramos, fuimos que reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? Reconciliación. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. En tu estado de enemistad contra Dios, Dios toma la iniciativa cuando tú y yo no la tomamos. En los conflictos entre el uno y el otro, ¿quién está tomando la iniciativa de reconciliación? Debemos ser nosotros. Nosotros que hemos experimentado esa gracia, que conocemos que Dios nos ha reconciliado a Él, debemos nosotros tomar la iniciativa de reconciliar cuando hay conflictos dentro de nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Nosotros que hemos experimentado esa gracia, necesitamos tomar esa iniciativa. La obra de Cristo nos permite reconciliarnos con otros. Vayan a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. La obra de Cristo nos permite reconciliarnos con otros. Y dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Reconciliación. Como receptores de la reconciliación de Cristo, ahora estamos llamados a ser reconciliadores con otros, aplicando la obra de Cristo a nuestras relaciones hacia los demás. Si tú has experimentado el amor, el perdón de Cristo, se te hace fácil poder reconciliarte con otros, aun los más difíciles. Si no es así, posiblemente es porque no has entendido la gravedad de lo que era tu pecado. Tal vez pensabas que tu pecado era mínimo. Yo no le hago mal a nadie. Soy una buena persona. No, eres un enemigo de Dios. Y fue Dios que tomó la iniciativa. Tú batallabas con Dios así. Y Dios toma la iniciativa para reconciliar y estar bien contigo. Y no solamente eso te salvó, sino que además de eso te adoptó como su propio hijo, su enemigo. No solamente Dios toma la iniciativa para hacer la paz, sino que también te acepta como su hijo. Qué bendición que el Señor nos da. Aplicación. La suficiencia de la obra de Cristo significa que el Evangelio tiene el poder de sanar incluso los conflictos más profundos. Abordamos la resolución de conflictos no con sabiduría humana, sino mirando el ejemplo de amor sacrificial y perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Hermanos, la resolución de conflictos se vuelve más manejable cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar final. La promesa de la paz eterna en la presencia de Dios debe darnos la fuerza para resistir y la gracia para perdonar. Sí vivimos en un mundo de conflictos. Sí debemos continuamente trabajar. Sí, a veces es difícil. Sí entendemos que la humanidad está caída, pero este no es nuestro hogar. Miramos hacia el cielo. Miramos hasta nuestro Señor Jesucristo, porque un día estaremos con Él y todo conflicto acabará. Pero qué triste de aquellos que continuamente, aún en ese día,
continúan en un estado de enemistad contra Dios. Posiblemente hay alguno aquí en medio de nosotros que piensa tal vez que es una buena persona. La Escritura te condena. Y tal vez hayas hecho buenas cosas, pero eres culpable por el pecado de otro. Tu representante falló y por lo tanto tú eres un pecador. Y aún ahora cometes pecados y peleas contra Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar a ti. Tú que peleas con Dios. ¿Cuál será tu decisión hoy? ¿Continuarás peleando contra Dios y pensando que puedes ganar? ¿O te rendirás, aceptarás la oferta que Dios te hace por medio de Jesucristo? Creer en sus hijos, en sus méritos, en su sacrificio a favor tuyo. Para el creyente, tomemos ánimo. Entendamos de que es el pecado la raíz de todos los conflictos que suceden entre las relaciones humanas. Pero sabemos de que es Cristo la solución.